Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y estamos aquí en Libre al Fin en estos días haciendo unos programitas separados, así individuales, relacionados uno con el otro, porque estamos viendo, hermanos, algunas de las tendencias que vemos en la mayoría de las iglesias hoy, tristemente en la mayoría de las iglesias. Y en este día quisiera que veamos algunos puntos en relación a el movimiento mesiánico o el movimiento hebraico, las raíces hebraicas, algo que empezó a notarse y hoy en día esto está en todas las iglesias. Es decir, usted entra a una iglesia y ya de por sí se espera que van a haber danzas hebraicas, que se va a sonar un shofar, que quizás las personas usen un talit o hayan algunos elementos judaicos, enseñanzas judaicas, observancias judaicas, palabras en hebreo, etc. Como un medio supuestamente para acercarse al Señor. Es decir, por estos medios se piensa que se llega más a la presencia del Señor, que el Señor recibe nuestra alabanza, que recibe nuestra adoración, y que estas cosas deben ser parte del culto. A pesar que en la iglesia del Nuevo Testamento ninguna de estas cosas prevalecían, ninguna de estas cosas pasaban, no eran enseñadas, nunca Pablo las enseñó, nunca el Señor Jesucristo jamás dijo la adoración será en espíritu, en verdad. No dijo que será en danzas, que será sonando un shofar, que será colocándose un talit, un kipá, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, así como aquellos judaizantes entraban en las iglesias, con lo que Pablo tuvo que batallar tanto, de la misma manera hoy tenemos judaizantes. Esto es lo que son judaizantes. Mire, si la palabra del Señor, todas estas tendencias ya nos las habían advertido, Pablo ya había advertido a todas estas iglesias sobre estas situaciones. El apóstol Juan también hablando de situaciones que estarían aconteciendo. Pedro también sobre falsos maestros que estarían entrando en las iglesias, que no perdonarían el rebaño. Y sin embargo, en las iglesias nosotros vemos estas tendencias entrar, vemos estas cosas que son hechas. Y por falta de conocimiento de las Escrituras, por ignorancia en la palabra de Dios, estas cosas son toleradas sin ningún problema. Porque si no, no estarían las iglesias llenas de estas prácticas. Por eso tenemos los jóvenes de nuestras iglesias, mayormente son jóvenes, involucrados en estas danzas, perdiendo el tiempo, hermanos. Están perdiendo el tiempo, un tiempo precioso que podrían dedicarlo al estudio de la palabra de Dios, a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, y lo están pasando ensayando bailes. Escuche. Y gastando dinero en atuendos, en vestidos, en cosas, en banderas, en cosas no necesarias para la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos hablando de algo espiritual, de una adoración al Señor en espíritu y en verdad.
Y esto es lo que quisiera que veamos en este día, en el tiempo que tenemos. Primero déjenme leer unos pasajes de Primera de Timoteo. Vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 1. Estas advertencias que Pablo le da al joven predicador Timoteo. Timoteo era pastor, era evangelista, un apóstol llamado por el Señor Jesús. Lo creo sin duda que él era un apóstol también. Pero Timoteo era joven y había cierta, quizás, timidez de su parte por su juventud. Pablo le habla sobre estas cosas, Primera y Segunda de Timoteo, en estas cartas, que él no desestime su juventud, que él es joven sí, pero que el Señor aún puede usarle grandemente para dirigir la iglesia del Señor. Y en este capítulo 1, versículo 1 de Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Por eso dice verdadero, dice. Mire, verdadero hijo en la fe. En el versículo 3 hay advertencias contra las falsas doctrinas. Le dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Entonces lo deja encargado Pablo. Mire la confianza que tenía en Timoteo y el conocimiento que Timoteo tenía de las Escrituras, para dejar a Timoteo en Éfeso, para advertirle a todos que no enseñen otra doctrina diferente, que enseñen lo que Pablo había enseñado por revelación del Señor Jesucristo, que es la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz, Jesucristo y este crucificado. Entonces dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Este es un encargo de Pablo a Timoteo, pero que también este es un encargo que podemos tomar todos nosotros, todos aquellos que predican el Evangelio. Podemos tomar este encargo de parte del mismo Espíritu Santo, quien inspiró las palabras a Pablo para que él escribiera. No presten atención a fábulas, a cuentos, a historias parece sacadas de la ciencia ficción, de genealogías interminables, de filosofías. Aquí dice claramente: estas cosas no edifican, sino que traen disputas. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gloria al Señor. Una fe que no... esta es una fe que no pretende, una fe que no es falsa, porque muchas veces se ve, anoche hablaba de esto justamente con el grupo de los jóvenes acá en la clase. No finjan la fe. Una fe sin fingimiento, una fe honesta, clara, verdadera, genuina. Si pasan al frente al altar, pasen al frente al altar, cuerpo, alma, espíritu, fe, confianza. No algo fingido. Y muchas veces hay actos de fe o hay movimientos que el creyente hace, pero no son verdaderos, sino que son todos fingidos. Fe no fingida. Esto nos está queriendo decir es que hay muchos creyentes que están demostrando una fe y pareciera que fuera la real, pero la fe es una fe falsa. Es una fe con fingimientos. No es una fe genuina. No es un arrepentimiento genuino, no es una lágrima genuina. No es un clamor genuino, una oración genuina, sino que hay fingimiento allí.
Y Pablo está advirtiendo fuertemente aquí a Timoteo para que él tenga cuidado de todo esto. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esto es lo que está sucediendo con todo este movimiento hebraico. Es vana palabrería. Pero como ven, toda esta raíz judaica, palabras en hebreo, el manto y todas estas cosas, la gente piensa que esto le va a acercar al Señor. Y no será así. Dice, queriendo ser doctores de la ley, haciéndose como que ellos saben, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Gloria sea el nombre del Señor. Y así comienza esta carta de Primera de Timoteo, y hay muchísimo más en advertencia a las falsas doctrinas y a los espíritus de demonios, ¿no?, que estarían entrando en las iglesias. Y sobre todo, Pablo dice, después que yo me vaya, o sea, después que él se fuera a la presencia del Señor, estarían entrando estos lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, que ya habían entrado, pero que entrarían fuertemente. Estos lobos rapaces, tristemente, muchos de ellos son los que están pastoreando la misma iglesia. Y los creyentes tranquilos y contentos, sin discernir nada. Ahora veamos esta pregunta. ¿Es la danza parte del culto de adoración? Entre todas las modas que existen en la iglesia moderna, hace unos cuantos años, ya por los años 90, se empezaron a ver las danzas o bailes ejecutados por un grupo coreográfico, a veces con unas vestimentas especiales, con banderas, con panderos, ahora le han agregado muchas otras cosas más, ¿sí? Le han agregado, unas telas, alas, cosas rarísimas. Cada vez se está viendo más y más y más raro, lo cual más bien parecen estas danzas, lo que se ve es así, danzas paganas según el tiempo de Egipto, parecen danzas egipcias. Es un paganismo, es diabólico. Bueno, entonces vemos con panderos, banderas, cintas. Hay muchos elementos que se le han agregado a todo esto. Y ritmos, en su mayoría son de origen hebreo, pero muchas veces son otro tipo de canciones. Además de eso, también están, danzas de hip hop, danzas en las que bailan prácticamente rock, danzas, con todo tipo de estilos, de ritmos y de movimientos. Hoy en día ya hay de todo. Iglesias que tienen ministerios de danzas, cursos de danzas. Y los proclamadores de esta práctica dentro de la iglesia toman citas solamente del Antiguo Testamento. Sobre esas citas son las que especulan, las tuercen para defender esta práctica dentro del culto de adoración. Entonces, algunos dicen que cuando se danza es cuando Dios hace descender fuego del cielo. Algo totalmente errado, porque el día de Pentecostés el fuego descendió y no hubo danza, sino que hubo clamor, hubo alboroto, hubo lenguas como de fuego repartidas. Entonces, afirmar cosas así
es afirmar algo fuera de la palabra del Señor, entrando en un campo de especulación, manipulando la historia y las expresiones del Antiguo Testamento. Una pastora llamada Ninoska afirma en su escrito que la danza fue usado por Elías junto a la música, si recuerdan, para atraer a las gentes, porque los profetas de Baal usaban también la danza como forma de atracción. En el pasaje de Primera de Reyes 18:26, para afirmar que la danza se usaba para el culto, porque ellos usan este pasaje, entre otros, para afirmar que la danza se usaba para el culto y que los paganos la pervirtieron. Pero, ¿es la danza una forma de culto o una expresión cultural y de fiesta? Los que danzaron en el Antiguo Testamento, ¿lo hicieron al ser tomados por el Espíritu Santo o bajo una reacción emocional propia de ellos mismos? Tenemos el ejemplo de María, la hermana de Moisés, la cual danzó a Dios por la alegría que significó la salida de Egipto del pueblo de Israel. Cuando salen de Egipto, allí en Éxodo capítulo 15, María, o Miriam llamada también, ella comienza a danzar. ¿En qué? En señal de alegría de que el Señor les había libertado de la opresión del faraón de Egipto. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo 15:20. ¿Será que este pasaje, el Señor nos ha querido decir que tenemos que hacer danzas en el medio del culto? ¿En la iglesia del Nuevo Testamento? En este pasaje de Éxodo no dice por ninguna parte que Dios hizo danzar a María. Lo que sí enseña este pasaje es que la danza es una expresión propia, que con la danza sí se puede dar gloria al Creador y que todos aquellos que danzaban junto a María lo hacían 100% conscientes. En todos los pasajes del Antiguo Testamento la danza estaba relacionada con una expresión social y natural dentro de la cultura de los pueblos. En la historia de Israel, la danza aparece como una expresión aprendida dentro de la cultura egipcia. Claro que sí. Y lo podemos ver cuando Moisés bajaba de la montaña. ¿Recuerdan? Después de recibir las tablas de la ley. Y dice así la palabra del Señor. O sea, el pueblo aprendió estas cosas, aprendió estas danzas durante su tiempo de esclavitud en Egipto. Escuche, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, «Alarido de pelea hay en el campamento». Y él respondió, «No es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo». Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué pasó? Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32, 15 al 20. Este es el caso de una danza de fiesta idolátrica, algo que indignó a Moisés y que por supuesto rechazó el Señor. Casi todos los textos que hablan de la danza se refieren a una expresión de fiesta, gozo, alegría vinculada a la cultura hebrea que posiblemente fue aprendida en Egipto, ya que en Génesis no aparecen acciones o referencias de nada de esto. Es decir, en el libro de Génesis no vemos a ninguno de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, sus mujeres, envueltos en ninguna danza. Entonces, la danza era parte de las celebraciones.
principalmente en la Pascua, pero jamás hay una referencia en que en la iglesia primitiva hubiese un especial de danza. Aunque el danzar en el espíritu era algo espontáneo y factible, pero no obedecía a un patrón de conducta o a un programa que tenía que ser introducido en la iglesia. Si buscan en el Nuevo Testamento la palabra danza o sus derivados, baile, van a ver que apenas aparecen 2 referencias nada más en todo el Nuevo Testamento y no tienen nada que ver con culto. ¿No creen usted que si si las danzas, los bailes, fueran tan importantes para traer la presencia de Dios, para poder adorar a Dios, para poder alabarle, para poder tener la unción, para que haya avivamiento, poder, o para poder luchar contra Satanás con las danzas proféticas, ¿no se hubiera mencionado acaso en el Nuevo Testamento? ¿No habría Pablo escrito alguna carta a los Corintios, a los de Tesalónica, a Éfeso, a algún lugar, alguna iglesia? ¿No habría sido enseñado acaso por los apóstoles como una doctrina en la adoración? Sin embargo, no es así. En la época de Jesús, todas las actividades o banquetes dentro de la cultura griega o romana eran presididos por bailarinas entrenadas, pero jamás la iglesia adoptó esta costumbre dentro del culto a Dios. El danzar artísticamente en los cultos, no de forma espontánea o por el mover del Espíritu Santo, es un injerto de la costumbre judía dentro del cristianismo moderno. Nada de eso pertenece a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Ahora, ¿se puede danzar? Sí, claro. Si el Espíritu Santo te insta, te toma para danzar, claro que sí. Pero en este caso, no danzas por un ritmo que te mueve. Ay, mira, un ritmo de salsa. Me recuerda cuando iba yo y entonces, ay, no, yo me acuerdo cuando yo danzaba tal. Y eso es algo que mueve la carne. Es un movimiento carnal totalmente. Es coreográfico. Dicen, David danzaba, dicen algunos por ahí. Bueno, sí, pero David danzaba delante de la presencia del Señor. Nada que ver en la congregación y en el templo, no, nada de eso. Y además, él no danzaba con una coreografía, él no tenía un coreógrafo. No había un grupo coreográfico. Bueno, vamos para este lado, ahora vamos 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, levantamos las manos. No era de esa forma forzada, era algo espontáneo en el Espíritu Santo. Era por una unción que fluye. El danzar, culturalmente hablando, no es pecado si tal acción no involucra influencias mundanas o carnales. Se puede aceptar, quizás, se puede aceptar la danza en cuanto a lo que es espiritual, ¿no? Un hermano aquí, pero ya cuando es un grupo de personas que se ponen a hacer ciertos pasos, todos para aquí, todos para allí, ¿dónde está el Espíritu Santo guiando en algo de eso? Danza aeróbica, danza, no sé, hay todo tipo de danzas. Bueno, las naciones, los países tienen sus danzas típicas, su folclore, todo esto, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver todo eso con el culto de adoración en la iglesia? Nada de eso. No hay necesidad de esto en la iglesia del Señor Jesucristo. Y las iglesias estarían muchísimo mejor, si todo esto no fuera parte de los cultos. Involucrando a cantidades de jóvenes en estas cosas, porque mayormente son las jóvenes, y varones también, jóvenes, que para tratar de que estén en la iglesia, los meten a bailar. Entonces se sienten, ay, nosotros somos del ministerio de las danzas. ¿Y eso a mí qué me dice? Eso no nos llamó el Señor a bailar, hermanos.
El Señor nos llamó a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y adorarle a Él en espíritu y en verdad. Imagínense si aquí en esta iglesia, con todos los países que tenemos representados, de todos los países, aún hasta brasileros y peruanos y mexicanos y todo, imagínense si incluyéramos las danzas típicas de cada uno de ellos aquí. Esto sería terrible. Ay, no, yo también porque tenemos las danzas de mi... Y esto sería que merengue, que... Bueno, quién sabe qué. Nada de eso le corresponde a la iglesia de Cristo Jesús, sino todo lo contrario. Debemos estar apartados de todas estas cosas. Y si alguien dance, que dance en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le tocó y empezó a fluir. Pero le aseguro que no va a ser para hacerse ver de los demás. No va a ser un show. No se va a poner ahí adelante con unas ropas y va a decir, hoy voy a danzar y me voy a ir vestido con alas y con ropa de colores y brillante y con banderas y con... Nada de eso. En absoluto. Algunos dicen, bueno, porque es que esto de danzar ayuda para que el culto, ¿verdad? Que la presencia del Señor descienda y lo que más hace es distraer. Estas danzas son una distracción en la iglesia. Ah, bueno, pero es un lindo espectáculo porque ver un montón de muchachas bailando entretiene. Pero la presencia del Señor, quiero que sepa, que no descenderá por ningún baile. La presencia del Señor somos nosotros que llegamos a la presencia del Señor únicamente por la fe. Es una adoración en espíritu y en verdad, una adoración en la cual nosotros le adoramos, le alabamos, nosotros elevamos nuestro corazón a la misma presencia del Señor y nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de ¿danzas? No, por medio de la fe. Escuche, la fe en el Cordero inmolado, la fe en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, es lo que te lleva a la presencia del Señor misma. No necesitamos nosotros crear una coreografía, sonar un shofar, ponerse un manto en la cabeza, colocarse un talit, decir unas cuantas palabras en hebreo, colocar un menorá. No necesitamos hacer nada de todo esto para traer la presencia de Dios, la bendición de Dios, la unción del Espíritu Santo, dones del Espíritu, para que nadie se sane. Es la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. La cruz de Cristo deshace todo este tipo de prácticas y las expone como lo que son: una distracción para la iglesia, espíritus de demonios, una seducción carnal, de las cuales las iglesias tienen que apartarse. Si realmente quieren la verdadera presencia del Señor, si quieren espectáculo, que sigan entonces con eso. Pero si quieren la verdadera presencia del Señor, esto es lo que deben hacer, apartarse de todo esto. Banderines, panderos, los panderos no hay problema, nosotros usamos pandereta aquí, claro que sí. Pero esto lo que hace es manipular las emociones. No tiene nada que ver con una adoración verdadera y sincera. Tomar costumbres judías, enseñanzas del Antiguo Testamento, y convertirlas en prácticamente doctrinas, es de lo que la palabra del Señor acabamos de leer aquí. Es espiritualizar hechos históricos para enseñar fábulas. Eso es lo que son fábulas, como leímos en 1 de Timoteo 1:4. Y la iglesia está llena de fábulas, hermanos, de cuentos, de uno que viene que dice de que fue 300 veces a Israel y se viene con el menorá debajo del brazo y con el talit y con el kipá y dice, ahora miren,
tengo una nueva revelación, tenemos que volver al judaísmo, nuestras raíces hebraicas y no sé qué, y ahora ya no cantamos más Jesús, ahora cantamos Yeshua. Es así, hermano. Y la gente dice, ay, miren esto, sí, porque esto nos va a acercar ahora con el pueblo, con los judíos, Israel, Jerusalén y quién sabe qué. No, hermanos, no hay necesidad de nada de esto. No tomen las costumbres judías. No necesitan observar las fiestas judías. Conocí a algunos que cada vez que había alguna fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de la Pascua, para todos se iban para allá, para Israel. Qué bueno que puedan ir a Israel, me parece fantástico. Pero si van a Israel porque quieren ellos obedecer, observar ciertas fiestas judaicas y piensan que eso les va a traer alguna bendición especial de parte del Señor, están viviendo bajo la ley, o sea, condenados. Es triste, pero lamentablemente es una realidad. Hay muchos que están viviendo una vida de condenación, una vida legalista. La danza es algo en el espíritu, espontáneo, que viene del mover del Espíritu Santo, en agradecimiento al Señor por sus obras, por su espíritu, por su salvación tan grande. La palabra del Señor dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Gloria sea al nombre del Señor. Pero cuando hacen las pantomimas, los payasos, los mimos, coreografías y los dramas y las danzas y todos estos ministerios de arte tiene ahora la iglesia. Ministerio de arte. ¿En qué necesidad? La palabra dice, por la locura de la predicación, dice. No dice que hay que montar un grupo de teatro en la iglesia. Y aunque a veces se hacen representaciones, no hay nada de malo con eso. Que se hacen representaciones de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el nacimiento del Señor. Muy bien. Pero tienen que tener cuidado los pastores en las cosas que permiten para tratar de mantener a los jóvenes ocupados. Ocúpenlos en la enseñanza y en el aprendizaje de la palabra del Señor, en vez de tenerlos ocupados en ponerse a bailar en el culto. En eso es en lo que quieren que los jóvenes se ocupen. En mover toda esa carnalidad. Porque, yo he visto, no es que no estoy acostumbrada a ver esto en casi la mayoría de las iglesias que voy a visitar, hay esto. Y la verdad, no ministra nada. El Espíritu Santo no se mueve nada. Algunos pensarán que sí se mueve, no sé, pero no es el Espíritu Santo el que se está moviendo. Serán emociones, será una manipulación emocional, sí, pero Espíritu Santo de Dios, no, nada de eso sucede. Que el Señor está siendo paciente, el Señor tolera muchísimas cosas. Bendito sea su nombre, siempre y cuando por lo menos en esa iglesia se esté predicando la gracia de Dios a través de la fe. Pero recuerde, el Señor Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Usted deja entrar en la iglesia las danzas, que el movimiento hebraico, que esto trae la presencia del Señor, que cae fuego del cielo, que después de ahí le agregan el shofar, de ahí le agregan el manto, de ahí le agregan esto, de ahí le agregan lo otro, se termina la iglesia convirtiendo en un centro de paganismo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con esto.
Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Estamos tratando el tema sobre el movimiento mesiánico, la raíz hebraica en las iglesias, que ha traído muchísimas cosas, entre ellas las conocidas danzas en la iglesia. Que las danzas pueden ir desde una simple danza hebraica, hebrea, con vestidos y todo esto, a un baile completamente mundano. Se fue degenerando cada vez y cada vez más, porque eso es lo que va a hacer. Jesús no enseñó nunca a sus discípulos a soplar cuernos de carneros, ni a danzar, ni a llevar la estrella de David, o la bandera de David, o el menorá a hacer nada. No le enseñó, no hay mención de esto. El Señor no les dio ninguna instrucción en cuanto a estas cosas en relación a la ley de Moisés, sino que Él vino a cumplir la ley de Moisés, todos sus aspectos. Jesús introdujo el evangelio de la justificación por la fe en Él, por su sacrificio en la cruz del Calvario.
para que todos aquellos que crean en Él puedan ser aceptos por Él y por el Padre, que puedan ser hechos hijos de Dios. Entonces, la ley no es la que salva. La ley de Moisés no es la que nos lleva a la salvación. Obedecer aspectos de la ley no es la que nos acerca al Señor, sino Jesucristo y su sangre preciosa. Por eso el gran peligro del movimiento mesiánico o del movimiento hebraico o raíz hebraica, como le quieran llamar, porque es el mismo movimiento que estaba contra el cual estaba combatiendo siempre el apóstol Pablo, como por ejemplo en la carta a los Gálatas, que iban a decir, no, se tienen que circuncidar, no, tienen que observar el sábado, no, tienen que también hacer esto y aquello en cuanto a la ley. Justamente era esa carta a los Gálatas, Pablo trató el asunto de la ley y la gracia. Sin embargo, las iglesias hoy, por ignorancia, dejan introducir todo este tipo de leyes. Es un gran peligro. Ellos creen que al regresar a la observancia de la ley, se acercan a Dios. Ellos creen que están santificados por guardar la ley, la cual, según ellos, la sangre de Jesús no podía hacer por ellos. Entonces, como no creen en la sangre del Señor Jesucristo solamente, tienen que ellos agregar todas estas cosas. Las danzas para adorar, para traer la presencia del Señor, colocarse el manto sobre la cabeza para estar llegar a su presencia, tener una bendición, etc. Y lo que hacen es colocarse ellos y colocar a las congregaciones bajo un yugo de servidumbre. Los fariseos fueron los originadores del falso movimiento mesiánico y ellos dividieron la primera iglesia, o por lo menos trataron. Y según el Señor Jesús, los fariseos fueron descendientes de víboras. Le dijo, generación de víboras. Los fariseos enseñaban el diabólico Talmud, lo que Jesús llamó la doctrina de los ancianos. Y este espíritu de Satanás entró en la iglesia de Antioquía, se infiltraron en los gentiles y le dijeron a los hombres que tenían que ser circuncidados. Y una vez que fueron circuncidados, se vieron obligados a seguir todas las leyes de Moisés. No, circuncídense nada más. Y después al final era todo otra vez. Ahora, la iglesia de Antioquía ya había conocido el verdadero evangelio y estaba llena del Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados, etc. Era un pueblo santo para el Señor. Fueron salvos por la gracia. No habían sido salvos por la ley, sino por la gracia a través de la fe. Y ahora aquí vienen estos fariseos, hijos del diablo, a hacerse pasar como convertidos y empiezan a meter estas doctrinas, a usurpar la autoridad, lejos de lo que los apóstoles de Cristo habían estado enseñando. Esto es lo que está sucediendo en las iglesias hoy en día y evidentemente la gente lo recibe y lo acepta con total tranquilidad, porque si no fuera así, no estarían todas las iglesias involucradas en estas mismas cosas. Cuando la gente llega aquí al centro cristiano, dicen, ay, pero ¿cómo? ¿Ustedes no tienen danzas? Ay, qué aburrida la iglesia. Bueno, ustedes no hacen nada, dicen. No sé a qué le llaman hacer o no hacer nada. No digo que todos digan esto, pero hay algunos que sí. Porque es que la diferencia es drástica. Están casi todas las iglesias con todo este asunto, porque todo el reino ahora, el dominionismo y lo que vinimos estudiando estos días, ven las danzas, ven el espectáculo, ven el show, ven todo este movimiento hebraico y dicen, ay, mira, todo esto es ay, estamos más cerca de Israel, quién sabe qué, más cerca del Señor, y están más alejados de lo que ellos se imaginan del Señor. Digo, si usted viene aquí a la iglesia y no se encuentra con la danza y eso es un problema para usted, bueno, vaya a una iglesia donde dancen para que usted también pueda ir a moverse y bailar según el ritmo del momento.
En fin, los ancianos de la iglesia de Antioquía eran muy sabios. No hicieron un cambio en la doctrina solo porque algunos hombres vestidos de judíos, ¿no?, que vienen ahí todo con el kipá y todo con el shofar en la mano, se acercaron diciendo que ellos tenían que ahora cumplir la ley, porque si no, no eran salvos. Este es el gran peligro de los miembros del falso movimiento mesiánico. Para ellos la salvación por Jesús no es suficiente, sino que ellos tienen que agregar ciertos aspectos, guardar la ley. Los presbíteros de Antioquía enviaron mensajeros a Jerusalén. Y esto demuestra la sabiduría. No aceptaron la enseñanza de los fariseos a guardar la ley, mantuvieron su doctrina de la iglesia, según los apóstoles. En Hechos capítulo 15, que fue el primer concilio en Jerusalén, trata acerca de estas cosas de guardar la ley. Cualquier iglesia, pastor o un grupo que vaya a guardar la ley y que no persevera en la doctrina apostólica de Hechos 15 son apóstatas. Y es un gran peligro en la iglesia hoy. En ninguna parte en Hechos 15 se le dijo a los gentiles que tenían que sonar el shofar. Bueno, ¿qué le decimos? Bueno, los gentiles tienen que sonar el shofar, hacer danzas hebraicas, guardar la ley, circuncidarse, participar en las fiestas judías, danzar el judaísmo, tocar esto, tocar aquello. Nada de todo eso. Observar el sábado. Nada de eso. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, ¿por qué se aceptan las iglesias hoy? ¿Por qué va usted a casi la mayoría de las iglesias y esto es con lo que se encuentra? Allí en una iglesia en Cuba, empezaron con el movimiento, el reino ahora, la confesión positiva, todo esto, que las danzas, ahora ya están mandando a los hombres a circuncidarse. Sí, Señor. Los mandan a que se circunciden, el pastor. Porque van agregando cada vez más cosas. Dentro de poco van a poner una carpita ahí afuera para sacrificar cordero. O sacrificar lo que sea. Esto se convierte en una brujería. Al final es tan igual que aquellos falsos profetas de Baal. Ellos van rápidamente a los rituales. La iglesia moderna ama los rituales. Adoptan danzas, rituales que copian de los judíos, que copian de donde sea. Y yo les voy a decir que estas cosas no van a traer la presencia del Señor. Van a traer una presencia, sí, pero no será la del Espíritu Santo. Brujería es en lo que está la iglesia moderna. Perdónenme, pero es brujería pura. Entonces, ¿qué es lo que hace este falso movimiento mesiánico hebraico? Amenaza la libertad, la espiritualidad, el crecimiento, la fe, la paz, el gozo de los creyentes. Se involucran en oraciones rituales, en danzas proféticas, en oraciones proféticas, en situaciones, en cantos, danzas circulares. Empiezan a hacer cosas como círculo, tomarse de las manos, rechazan el nombre de Jesús. Muchas veces llegan al extremo de solamente dicen Yahweh, solamente dicen Yeshua. Ya Señor, Jehová o Jesús cada vez menos es mencionado. En algunas comienzan a observar el sábado, condenan a los que adoran en el día domingo. Estoy hablando a lo que van, ¿no? Bueno, por ejemplo, como les dije recién, en esta iglesia en particular en Cuba, ahora ya es sábado. Ahora ya, antes no. Habían empezado con las danzas, con esto, con todo, el domingo. Bueno, ahora ya domingo no. Ahora es sábado y ahora andan circuncidándose también. Vemos una progresión hacia el pecado. Comienzan a observar los días de fiesta del Antiguo Testamento. Empiezan a vestirse utilizando
haber talit, que kipá y cosas de ese tipo. Niegan la salvación únicamente por el Señor Jesucristo, por la fe en Él, sino que también tienen que guardar ciertos aspectos de la ley para ser salvos. Hay libros de la palabra de Dios, los escritos de Pablo, que esos no los usan. Predican otro evangelio que Pablo no predicó. Predican a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Enseñan el Talmud y la Cábala. Colocan emblemas en los lugares de reunión. Por ejemplo, entras a la iglesia y empiezas a encontrar ciertos mobiliarios, artefactos allí, que el menorá, que el arca, que el ángel, que no sé qué. Observe, por favor. Empiezan a traer todas estas cosas. Bueno, emblemas ahí, ¿no? Como parecen emblemas de la suerte. Enseñanzas heréticas, falta de amor. Eso es lo que va a notar enseguida, una falta de amor. Doctrinas de hombres. Por ejemplo, el bautismo ya no es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua, por ejemplo. Practican la circuncisión. En algunos ya se van hacia ese punto, como el ejemplo que les estaba diciendo. En algunos hasta ya están haciendo sacrificios de animales. Algunos se degeneran tanto que hasta hacen casamientos en secreto de líderes religiosos con niñas menores. Para orar usan el talit, mantos de oración, un vocabulario totalmente nuevo y diferente con palabras hebreas para tratar de embellecer el guardar la ley. Y la gente se fascina con todo lo del judaísmo. ¿Por qué? Porque son supersticiosos. Un gran engaño y un peligro. Rituales de oraciones, palabras que nunca fueron usadas por Jesús, por los apóstoles, por los primeros discípulos. Prácticas heréticas. Las oraciones son totalmente antibíblicas. Escuchaba anoche a alguien orar en un programa cristiano, y la gente daba pedidos de oración y decía: declaro, decreto, confieso, sello, marco y no sé. Yo no sé de dónde sacan todo ese vocabulario para orar. Oraciones no bíblicas. Las mujeres y las niñas se ven obligadas a cubrirse la cabeza. Estos se convierten en un símbolo más de la sumisión al falso movimiento mesiánico. Un gran peligro para las mujeres y para las niñas, que les dicen se tienen que cubrir la cabeza porque si no son malditas por Dios y Dios no oirá sus oraciones ni podrá recibir la oración de ustedes. Escuche. Si cualquier pastor le dice, te tiene que cubrir la cabeza para entrar al culto, para servir, para cantar, para lo que sea. A ver, usted va a seguir yendo ahí, usted va a llevar a sus hijas. Me acuerdo de un pastor que vi un día en un culto. Estaba el pastor al lado de la esposa y las dos hijas. Las tres, las únicas en todo el lugar, con manto en la cabeza. Una timidez, una opresión tan terrible en esa hermana y sus hijas. El esposo las miraba y con una mirada ya les decía todo. No podían hablar. Yo me acerqué a saludarlas. Y nunca me dijeron ni hola. ¿Por qué? Porque no pueden hablar en la iglesia. Le tiene prohibido el esposo hablar. Las tres con la mantilla en la cabeza. ¿Qué puede recibir el Señor de todo eso? Absolutamente nada. Oh, bendito sea el nombre del Señor.
Utilizan cuernos de carnero, de cabra, para hacer sonar, que dicen que para que llegue y baje la presencia de Dios o para echar fuera espíritus de demonios. El Señor Jesús dijo, en mi nombre, dijo, no dijo, sonarán un shofar y entonces los espíritus de demonios saldrán corriendo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Padre Santo. Usan el menorá, como les digo, o el arca del pacto. No conocen a Jesús, básicamente. Eso es lo que tendría que decir. No conocen a Jesús. Y no conocen a Jesús porque no conocen la palabra. Termino leyendo Gálatas 1 del 6 al 9 que dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado, desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y este movimiento hebraico es definitivamente un evangelio diferente. Eso es todo por hoy, hermanos. Marcelo está listo aquí para empezar el programa. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el amor que miró mi condición. Bendita la gracia que en mí derramó y me dio eterna salvación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el perdón que encontró mi corazón. Bendita la misericordia de Dios y bendita reconciliación. Y bendita